Uno de los temas más delicados en la actualidad es cómo las consecuencias de la invasión de Ucrania están afectando los flujos comerciales y a la seguridad de los suministros. Nuestra presentación compara una situación similar que se produjo a principios del siglo XIX, cuando David Ricardo elaboró su famosa teoría de las ventajas comparativas para justificar el libre comercio, pero asimismo esta formulación se produjo en un contexto bélico y posbélico, al final de las guerras napoleónicas, en las cuales pues, se había producido el debate sobre si Inglaterra tenía que mantener el proteccionismo en materia de cereales o no. David Ricardo, como es bien sabido y se explica en todos los manuales de introducción a la economía que se estudian prácticamente en todas las facultades del mundo, defendió el libre comercio y su mensaje ha llegado a nuestros días. Lo que es menos conocido es que la principal crítica que tuvo que afrontar Ricardo y en su época, hace prácticamente 200 años, fue que si Inglaterra se concentraba en la producción de manufacturas, donde gracias a la revolución industrial había adquirido una enorme ventaja, y a cambio importaba los alimentos, esta dependencia de las importaciones de alimentos podía ser una fuente de fragilidades, una fuente de vulnerabilidades, en el caso de que incidentes o fricciones, incluso a las militares, pudieran hacer que se les cortara el suministro de estos aprovisionamientos tan esenciales. Por tanto, hay un paralelismo claro en la situación planteada hace 2 años con la situación actual, especialmente en Europa, en que la dependencia de los suministros de petróleo y muy especialmente del gas procedente de Rusia están poniendo en evidencia estas fragilidades del viejo continente, y no solamente en el ámbito energético, sino además también en otras materias primas, incluso en alimentos. Pues la situación de dependencia de Europa y de otros lugares del mundo pues también tiene modificaciones, quizás no tan visibles como la dependencia del gas, pero asimismo relevantes. En la formulación de Ricardo, hace 200 años, en los debates que Ricardo mantuvo con sus contemporáneos, aparece una posición de David Ricardo mucho más matizada respecto a las ventajas del libre comercio. David Ricardo reconoce que su argumento en favor del libre comercio tiene una serie de debilidades que es necesario atender, y acuña un concepto parecido a lo que modernamente aquí en Europa llamamos la seguridad estratégica, un concepto que los europeos ya utilizábamos prácticamente desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero que con los problemas de acceder a determinados suministros, con la pandemia y ahora con la guerra, pues esta formulación de autonomía estratégica aquí en Europa se ha revalorizado. También en los textos de Ricardo, básicamente textos publicados entre 1815 y 1822, insisto, con sus contemporáneos, hasta qué punto eran relevantes las fragilidades de depender de los suministros de alimentos, aparecen nociones que hoy en día están muy valorizadas, como la importancia de que la dependencia de suministros sea de países cercanos, de países amigos, el friendshoring, de países aliados, y por tanto pues hay algunas nociones que hoy en día se han revalorizado, que podemos encontrar en formulaciones de los debates sobre la seguridad alimentaria en Inglaterra hace 200 años. Ricardo, en un texto publicado en 1815, explicita los riesgos del corte de suministros como arma ante eventuales conflictos, el riesgo de que los enemigos de Inglaterra pudieran cortar los suministros de alimentos en situaciones delicadas. Esto conecta con lo que actualmente a veces se llama como las interdependencias. En principio articulan espacios de cooperación, pero en un momento cuando te has hecho demasiado dependiente de proveedores extranjeros, pues les has conferido un poder que en situaciones de fricción se puedan utilizar. Ya lo vivimos al principio de la pandemia, cuando algunos suministros de materiales médicos que tenían que llegar o no llegaban a tiempo o no llegaban en cantidad suficiente, y actualmente estamos volviendo a experimentar básicamente con el gas procedente de Rusia. Ricardo ya nos explica lo que hoy hemos aprendido, que una alternativa obvia es diversificar las fuentes de suministro, y también Ricardo nos explica cómo el principal incentivo para que desde otros lugares del mundo pues quieran suministrar es básicamente las elevaciones de precios, que obviamente no necesitan mayor justificación a estas alturas del año 2022, y también Ricardo nos habla de que estas elevaciones de precios pues pueden tener un carácter sumamente penoso en este proceso de diversificación. Incluso en la formulación de Ricardo aparece una referencia a
manifestación de Realpolitik, en el sentido de que pues, señala como incluso durante las guerras napoleónicas se mantuvo algún tipo de comercio entre países que estaban en guerra por la necesidad de obtener ingresos, el bando suministrador, y la necesidad de acceder a estos suministros, el bando suministrado. Pues las críticas que hemos tenido, los debates que hemos tenido en los últimos meses sobre si mantener abiertas algunas vías de suministros de gas o de otras materias primas procedentes de Rusia, pues encajaría con esta pionera formulación de David Ricardo. Otro aspecto interesante en que el precedente de los estudios de Ricardo es relevante para los tiempos actuales hace referencia a un tema también muy conocido en la actualidad por la opinión pública. En los últimos meses, incluso antes de la invasión de Ucrania, cuando el precio de la electricidad empezó a subir en España y en toda Europa, pues la opinión pública se informó, conocimos el llamado sistema marginalista para la fijación de los precios de la electricidad. Nos enteramos de que el precio de la energía, que se publica casi para cada hora de cada día, depende de cuál es la fuente de suministro más caro que en cada momento haga falta activar. Y hemos aprendido que como una buena parte del tiempo la fuente más cara son las centrales combinadas que utilizan gas, pues como las elevaciones en el precio del gas repercutían en la elevación del precio de la electricidad. Este sistema marginalista encaja perfectamente con un aspecto central en la formulación de cómo funcionaba la economía en tiempos de Ricardo, en que básicamente la actividad agrícola a principios del siglo XIX tenía un peso mucho mayor del que tiene en la actualidad y los precios de los alimentos se determinaban por la tierra menos fértil que hacía falta poner en funcionamiento para abastecer las necesidades o para abastecer la demanda. Ricardo nos explica con claridad cómo en casos de aumento de la demanda que hiciera necesario poner en funcionamiento, en explotación, tierras menos fértiles, pues aquellas tierras más fértiles obtenían unos beneficios extraordinarios gracias a la elevación de precios derivada de tener que poner en explotación tierras menos fértiles. Es algo parecido, es algo muy similar a los debates que tenemos en la actualidad como sobre los beneficios extraordinarios de las fuentes de energía menos caras, cuando para atender la demanda hace falta apelar básicamente a las centrales de ciclo combinado, las que utilizan gas en proporciones más elevadas, etcétera. Los debates sobre beneficios extraordinarios tienen varias dimensiones, la conveniencia o necesidad de que estos beneficios extraordinarios sean la fuente de ingresos fiscales para atender las urgencias sociales derivadas de la situación de encarecimiento o eventual escasez de suministros energéticos, y asimismo también en la actualidad, como en los tiempos de Ricardo, se explicita cómo pues, estos beneficios extraordinarios están incrementando el poder o el atractivo del statu quo, y como el statu quo puede oponer resistencia a determinadas formulaciones, a la puesta en marcha de determinadas alternativas que pudieran eventualmente erosionar las ventajas o los privilegios de este statu quo. También otro aspecto importante en la actualidad es obviamente como la evidencia de la fragilidad del suministro, de la dependencia de los suministros de gas y de petróleo procedentes de estos países con los cuales tenemos estos conflictos, es un motivo adicional para acelerar la transición hacia un mix energético menos dependiente de este tipo de contingencias, más energías renovables y, en el caso de España, pues más energías solares, eólicas, fuentes renovables, en las cuales además pues, nuestro país tiene ventaja comparativa por la fluidez, por la abundancia de las horas de sol. Ricardo también discute cómo en situaciones de emergencia pues hay que usar el ingenio y hay que introducir innovaciones que nos hagan menos dependientes de los suministros extranjeros. Curiosamente, Ricardo, que tuvo muchas controversias con Malthus, explicita una coincidencia respecto a cómo las situaciones de emergencia acentúan la necesidad de mejoras tecnológicas, imitando o inspirándonos en las mejores prácticas que se utilizan en algunos lugares y destacando el papel de las ventajas naturales. Es un mensaje que es de especial actualidad en los tiempos
en los tiempos presentes. Para ello, obviamente, es necesario suministrar los incentivos adecuados para introducir estas innovaciones que permitan superar las fragilidades y las dependencias y, por tanto, también estas ideas pueden ser útiles a la hora de articular los mecanismos para hacer la transición a un mix energético más eficiente y más sostenible, todo ello sin perjuicio, obviamente, de que a corto plazo hay que apurar todas las opciones que estén disponibles. Un punto adicional e importante en la formulación de Ricardo son los aspectos distributivos. Es poco conocido y no suele estar en los manuales en que se explican las ventajas comparativas como argumento en favor del libre comercio, que Ricardo estaba especialmente interesado en el papel de las importaciones de alimentos como una forma de abaratar la cesta de la compra de los asalariados, una forma indirecta de incrementar las tasas de ganancia de la emergente burguesía industrial. Los efectos distributivos, cómo se distribuían las ganancias del comercio internacional, es un tema importante en Ricardo, aunque mediáticamente no tiene la repercusión o la visibilidad que merecería, y es un tema obviamente también muy relevante en la actualidad. Hay documentos, estudios recientes que señalan cómo la elevada inflación, básicamente del componente energético y alimentario que estamos teniendo en los últimos meses, recae con especial dureza sobre los grupos de menor poder adquisitivo y, por tanto, la necesidad de medidas que atiendan esta distribución asimétrica de los costes de esta mayor inflación, de los costes de esta menor disponibilidad de suministros energéticos. Ricardo también lo recuerda y además lo hace de forma sistemática en todos los textos, los principales textos que publica a este respecto, en la importancia de que las medidas para atender estos impactos distributivos pues, no se vean cortadas por las asimetrías en las posiciones de poder de mercado que podrían bloquear algunas reformas o algunas medidas que serían necesarias no solamente para obtener una mayor eficiencia, sino también para conseguir que social y políticamente las consecuencias de estos problemas alimentarios y energéticos fueran lo menos dolorosas posibles. En resumen, y como conclusión, la historia no se repite, pero rima, como se dice habitualmente. Ricardo, incluso en su principal obra, Los principios de economía política y tributación, tiene un capítulo dedicado a los efectos disruptivos de los cambios repentinos en los canales de comercio, con efectos con referencia explícita a las situaciones bélicas y posbélicas. Ricardo nos enseña cómo modular los argumentos de eficiencia con los de seguridad en los suministros. Muchas de las ideas tienen perfecta traslación a los tiempos modernos y podemos encontrar estas formulaciones de Ricardo precedentes interesantes de nociones modernas como resiliencia, diversificación, friendshoring, confiar básicamente en los suministros de países amigos o aliados, incentivos a incorporar tecnologías más eficientes, también discusiones sobre cómo afrontar los poderosos intereses creados del statu quo, preocupación por las cuestiones distributivas. Por tanto, creo que algunos de los mensajes de Ricardo, la necesidad de afrontar de una forma abierta y pragmática los problemas de seguridad de los suministros energéticos y alimentarios con todos los tiempos, con todas las opciones disponibles, pues tienen pleno sentido en los momentos actuales. Muchas gracias.